computadora. Perfecto. Entonces, esta noche nos toca Lucas 8. Lo estamos haciendo esta noche en la versión Reina Valera contemporánea y comenzamos. Siempre, como les repito, cada vez que ven un título, son títulos que han sido agregados al libro original para entender lo que sigue el tema, que no estaban en la epístola de Pablo, ¿no? Perdón, en el Evangelio de Lucas. Muy bien. Capítulo 8, comenzamos. Después de esto, de todo lo que había pasado previamente, obviamente, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas. Acá la palabra es, no dejo a nadie detrás, no desprecio a nadie. O se iba a todas las ciudades y aldeas. Uno piensa, pues, voy a traer un mensaje, voy a la ciudad más importante porque tienen más personas. Pero no, Jesús iba a las ciudades grandes, medianas, pequeñas, aldeas, porque el evangelio es para todos. Esa es otra cosa interesante, que Jesús no dejaba a nadie de lado. ¿Dónde? En Judea. Su trabajo fue en Judea, en la zona que correspondía al reino de Judea de antiguo, de la época del rey David y esas partes, ¿no? Ok. Y allí proclamaba decir en voz alta, ¿no? Y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Aquí ha traducido como buenas noticias. En las otras versiones dice el evangelio del reino de Dios. Por eso puse esta versión a propósito, porque la palabra evangelio nos suena como evangelio, es una carta. El evangelio de Lucas es una obra literaria, lo que sea. La palabra evangelio significa las buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, cuando dices predicar el evangelio, es predicar las buenas noticias del reino de Dios, ¿ok? Eso es lo que está. Entonces, lo que estaba diciendo es el reino de Dios que ya viene, ¿ok? ¿Qué dice después? Lo acompañaban los 12 apóstoles. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Primero María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Entonces, Jesús tenía un ministerio de predicar, y este grupo de mujeres eran, por decir, las mayordomos, las administradoras, que se encargaban de quién maneja la ropa, quién maneja la comida, dónde vamos a alojarnos, lo atendían de sus propios recursos, de sus ingresos. Por supuesto, había otras personas que también después dieron dinero y ayuda para la obra, pero básicamente eran mantenidos por estas mujeres específicas. Ahora veamos, María Magdalena siempre la han acusado, digo yo, de que era prostituta. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que dice eso. Lo único que dicen de ella es que tuvo 7 espíritus y Jesús la liberó de esos 7 espíritus que salieron de ella. Punto. Las otras prostitutas que vinieron acá, en ningún momento se menciona que eran María y son otras personas completamente diferentes. Entonces María, a la que llamaban Magdalena, ¿por qué Magdalena? Porque era de la ciudad de Magdala. Ahí los apellidos no son apellidos. María Magdalena es María de Magdala. Esa es la verdadera traducción, ¿ya? Fíjense que luego dice Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes. ¿Herodes quién era? El rey. Intendente, su administrador. O sea, una mujer que su marido tenía buenos ingresos. Entonces, todas ellas hacían que la obra continuase. Qué importante esta mención, ¿no? Porque siempre cuando vamos a hacer la obra del Señor, debemos trabajar en equipo. Algunos están predicando, otros están manejando la situación para los locales y todo, cosa que la obra de Dios se haga. Y esa es la familia de Dios, que somos nosotros. Estar todos apoyándonos los unos a los otros para poder llevar el mensaje. ¿Sí? Seguimos. Versículo 4. De cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. O sea, se movía de ciudad en ciudad, pero también venían de esas ciudades a donde él seguía avanzando. O sea, había interés, obviamente, por varios motivos, ¿no? El interés era escuchar la palabra, puede ser el profeta que venía, sanidades, liberaciones, curaciones, milagros, comida en algunos casos, cariño, ser escuchado, curiosidad, la que tú quieras, pero la cantidad de gente que había. De cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. O sea, cuando había una cantidad de gente grande, empezaba a dar el mensaje más
digamos, un mensaje más específico, más grande, para que lo escucharan todos. Vamos a ver qué dice este mensaje. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha de 100 a 1. En otros evangelios vamos a encontrar que dice, unos dieron a 30, otros dieron a 60, otros dieron a 100 por 1. O sea, como vemos, se complementan los evangelios dando la información, ¿no? Ok. Dicho esto, yo no voy a explicar ahorita porque ahorita mismo Jesús lo va a explicar, esta parábola. Y levantando la voz dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ok, ¿qué significa eso? Que si uno está con el corazón realmente dispuesto para escuchar a Dios y escuchar su mensaje, entonces el que tenga oídos, realmente mis oídos son para eso, que oiga. O sea, vas a poder oír. El que está buscando mi palabra, que la palabra le llegue. ¿Sí? Me voy explicando con lo que dijo Jesús ahí. Jesús quiere, obviamente conoce cada corazón y es diferente. Hay personas que tienen más interés por un motivo o por otro. Él quiere llegar a todos. Pero la verdadera palabra profunda es, tienes que quererla, tienes que desearla. Jesús no viene a ti, ni viene a habitar a ti si tú no se lo pides previamente. Entonces hay una actitud. No un trabajo para merecernos, pero una actitud. Ok, seguimos. Su discípulo, versículo 8, le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él respondió, a ustedes, está hablando de los discípulos y los apóstoles, se les concede conocer. Conocer es tener intimidad. Los misterios del reino de Dios, no solamente conocimiento mental, por si acaso la palabra conocer significa introducir dentro de uno, o sea, una relación más profunda, ¿no? Con el mensaje. Pero a los otros se les habla en parábolas. ¿Para qué? Viendo no vean y oyendo no entiendan. Después al final le voy a explicar ese pedacito. Suena bien feo, ¿no? Inicialmente suena, pucha, hoy qué, solamente mensaje para unos poquitos y el resto que se pierdan, o sea, se van a ir al infierno. No tiene que ver con eso, lo vamos a explicar en un ratito. 11. Jesús explica, la parábola significa lo siguiente. La semilla es la palabra de Dios. O sea, vamos regando la semilla por todas partes. Él la regaba y nosotros también tenemos que regar la semilla, extender la semilla. Sembradores. Nuestro trabajo también es ser sembradores. Las semillas junto al camino, las que cayeron junto al camino, son los que oyen. Pero luego viene el diablo, las pisotea, les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Pues fíjense que acá es el único pasaje que dice para que no crean y se salven. Acá es, no la recibieron siquiera. Creer es, yo creo en esa palabra y la quiero para mí, ¿correcto? Entonces, esos son los que cayeron en el camino. Seguimos con la siguiente. 13. Las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo. O sea, ya la recibieron con gozo. ¿Sí? Pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. ¿Se apartan de qué? De la palabra. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Pero sí lo recibieron. 15. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Acá sonaría como que el que cayó entre piedras se va al infierno, el que cayó entre espinos también se va al infierno. Y no, escuchen, la primera parte son aquellos que no creyeron. O sea, Dios da la palabra para que creamos. Ahora, nuestro corazón en ese momento puede estar como piedras, como pinos o como buena tierra. Y según eso vamos a responder a la palabra. ¿Y para qué da esta parábola Jesús ahí? Es qué tipo de corazón tienes, qué tipo de tierra eres. ¿Te das cuenta de que si tu corazón está dispuesto y está recto conmigo, con Dios, o sea,
reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito a ti, Señor, entonces, ¿qué va a pasar? Y mantengo eso, voy a dar buena cosecha, porque estoy permaneciendo firme. ¿Dónde permanezco firme? Jesús dijo, en la roca. ¿Qué es la roca? Él. ¿Y qué es él? La palabra. ¿Entienden el punto? Entonces, ahora, no quiere decir que los que escuchan la palabra y ya no la recibieron se van a perder, no. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado 1, 2, 5, 10, 20, 100 veces y no la recibimos hasta que en ese momento nuestro corazón estuvo dispuesto y la tierra estuvo adecuada y empezó a dar fruto? Acá dice 100 por 1 y en las otras evangelios dice 30, 60, 100. Es decir, que dependiendo cómo estamos y cómo funcionamos. Ahora seamos sinceros. ¿Quién de nosotros es totalmente tierra buena? En algunas áreas, en algunas cosas que nos dice Dios, la aceptamos y crecemos, y en otras nos resistimos y nos demoramos más, ¿correcto? Eso no quiere decir que no seamos salvos. Pero ¿qué pasa? Dice, nos damos buena cosecha. Ok, entonces la palabra en nosotros es la que va a producir cosecha. La cosecha que son bendiciones, paz, tranquilidad, sanidad, protección, etcétera, etcétera, etcétera. El reino eterno ya lo tenemos cuando recibimos a Jesús, o sea, la salvación. Pero las bendiciones y las recompensas dependen del tipo de corazón que manifestemos. Entonces nos está diciendo que despiértense para que tengan buena cosecha, aquí y después. ¿Ok? Y ahora dice, ¿por qué le dijo la anterior, que sonaba horrible? A los otros se les hable parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Los discípulos y los apóstoles, ellos ya habían dejado el mundo y aceptaban a Jesús como el Mesías. O sea, era el Mesías para ellos. Lo habían aceptado y ya estaban en el reino. Ojo, no estaban todavía salvos porque la salvación viene realmente cuando Jesús muere y resucita por nosotros, ¿sí? Recién a partir de ese momento, pero ya estaban sus nombres escritos en el libro de la vida. Jesús dijo, porque ustedes ya tomaron una decisión, así como Abraham ya le tomó la decisión de creer en mí y aceptarme, si bien todavía no pueden entrar al reino celestial, y al reino, entrar al reino significan dos cosas, el reino ya acá en la tierra y el reino espiritual, son las dos. Todavía no había nadie, porque Jesús tenía que morir y resucitar. Entonces ya estaban inscritos, pero el resto que todavía no habían aceptado a Jesús no podían entender la palabra. No era el momento todavía. Apenas fuera Jesús y viene el Pentecostés a los 50 días de la muerte de Jesús, cae el Espíritu Santo y la palabra es para todos. No era el momento, sencillamente. Los motivos tiene dos para lo que sea, pero Dios da oportunidad a todos y quiere que todos se salven. Acuérdense que eso, aunque suena horrible, pero no era el momento. Ese es el asunto. Hay un momento para todo. Eso se llama los tiempos kairos. Ok, y ahí dice una cosa que es muy fuerte. Nadie en el mundo, nadie que enciende una luz la cubre con un cajón. ¿Quién de nosotros se nos ocurre prender una luz y poner un cajón encima, la luz prendida? A nadie, no se te ocurre, pero no tiene sentido. ¿Para qué? ¿La luz la prendes para apagarla? No, la luz la prendes para ver, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo acá es, nadie que enciende una luz la cubre con un cajón ni la coloca debajo de la cama, más bien la pone en un candelero. ¿Quién es la luz? Dios, Jesús es nuestra luz. Entonces, al momento de haberlo recibido y está en nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que esa luz resplandezca. Entonces, no esconderla, no hacerla ni hablar a nadie. ¿Por qué? Porque dice, lo pongo en un candelero, o sea, lo hago visible para los que entren, vean la luz, para llevar la luz a otros, ¿no es cierto? Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Vamos con, acá hay dos cosas diferentes en esta aplicación, en este versículo. Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestra vida, conoce nuestras acciones y no vamos a esconderle nada de él, porque todo él lo tiene claro. Él ve clarísimo nuestras intenciones, nuestras acciones y todo está escrito, registrado. Esa es una cosa, o sea, todo se va a manifestar. Entonces, no es que nos portamos bien por un lado y hacemos cosas sucias por otro lado y que no va a pasar nada porque Dios es misericordioso. Todo va a salir a la luz. ¿Sí? Todo va a salir a la luz. Ok, pero no solamente eso, ¿sí? Que también la verdad de Dios, que para muchos está escondida y no se ve y no la pueden captar, va a haber esa claridad para todos, para los que están ahora viviendo
si no la ven, van a tener luego del milenio, en el nuevo cielo, la nueva tierra, van a tener la oportunidad de ver esa luz. O sea, esa luz y esa claridad y esa verdad va a ser mostrada a todos. Por eso dice, no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, las cosas negativas nuestras o lo que no han podido ver. O sea, la cosa es, Dios es total claridad, total verdad, total luz, nada de mentira. Todo va a salir a la luz. Cuando escuché esto por primera vez me asusté, dije, uy, me van a saber todo lo que he hecho. Pero al final dices, mira, ¿y qué importa? ¿Acaso Dios no me ama? ¿Para qué va a sacar eso a la luz? ¿Para avergonzarme? En cierto sentido sí, pero no. Claro, me voy a avergonzar de las cosas malas que he hecho, obvio. Pero ¿para qué es? Para que vean cuál es la misericordia de Dios, para que nosotros nos tengamos claro cuáles son nuestras debilidades, para alejarnos de ellas y para ser también misericordioso con otras personas, porque si no te das cuenta que tú eres un pecador como todo el resto, la misericordia es más difícil de ejercitarla, ¿no es cierto? Ok. 18. Escúchenme bien, dice Jesús. A todo el que tiene, se le dará. A todo el que tiene el espíritu, lo que tiene la necesidad, las ganas y haber recibido Jesús, lo que ya tiene y ha recibido de Dios, se le dará más todavía. Y al que no tiene, porque todavía no se ha abierto o está reacio, hasta lo que cree tener se le quitará. Porque si no es alguien que ha hecho el paso, dice, sí, no, yo ya tengo esto, yo ya logré esto. No, no, no es así. No es que nos está condenando al infierno, a quitarte significa que te manda al infierno, no. Es tu corazón sincero que está buscando lo que has llegado, es mucho más de lo que tú te das cuenta. Pero el que lo recibe, esto quiero, esto no, entonces, pero ya logré esto, esa actitud no lleva a nada. Entonces, aún lo que cree tener se le quitará porque no está creyendo, está usando lo que le conviene y no lo que realmente es la verdad. ¿Me van siguiendo? O sea, todo va a salir a la luz. Menos mal que hay todo ¿cómo se llama? Toda la eternidad para que el Señor nos siga limpiando, cambiando y usando para su gloria, ¿no? Menos mal que somos sus hijos, porque si no yo estaría con el corazón asustado. Vamos en el 19. La madre y los hermanos de Jesús fueron a donde él estaba predicando, pero no podían acercarse a él, porque la multitud, ¿no? Por causa de la multitud. Y alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están allí fuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ok, vamos por primero. Mucha gente dice, estos no, los hermanos son los hermanos en la fe, o sea, son los discípulos, apóstoles. No, 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 no. Porque él con quién estaba rodeado, dice, de sus discípulos apóstoles. Y vienen su madre y sus hermanos. Está hablando de sus hermanos carnales. ¿Sí? Y él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Jesús amaba a su madre? Por supuesto que la amaba. La cuidó, se la encargó a Juan al final cuando iba a partir en la cruz, ¿no es cierto? Y la respetaba, por supuesto. Pero él sabía que la parte carnal, que si bien le debemos amar y cuidar, no era la representación de su verdadera familia. María creía en él, pero lo que estaba diciéndole Jesús a sus apóstoles, a los discípulos, a todo lo que escuchaban es, ustedes son mi familia, los que han recibido a mi Padre Celestial, a mí me reciben, son mi familia, y la familia realmente profunda y eterna que vamos a tener para la eternidad, la verdadera familia. Ahora, yo quiero mis hijas, por supuesto, la quiero muchísimo, ¿no? Pero mi familia, ahorita estamos hablando, son ustedes. Bueno, ellos también porque creen en Jesús, son parte de nuestra hermandad, ¿no? Pero me refiero, el punto es, eso es lo que está expresando Jesús. Somos familia porque somos hijos e hijas de Dios. Esa es la familia real, profunda, la más, la verdadera, hacia donde desde el comienzo, antes de la creación del mundo, Dios ya nos había escogido para ser parte de su familia y poder ser la esposa de Cristo, lo que seamos llamados a ser la esposa de Cristo, ¿no? Ok. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es aquellos que reciben la palabra y la ejecutan. Ok. Cuando tú eres familia de Cristo, también dice acá, es le crees a Él, porque eres su hermano. O sea, cuando tú dices, Dios es mi Padre, Jesús es mi hermano, Él ha dado la palabra es lo que yo tengo que hacer, porque
escucho lo que él está diciendo y la trato de hacer lo mejor que puedo. La pongo en práctica. Porque sí soy su familia. Estoy mostrando que soy su familia. ¿Ok? Seguimos. 22. Un día, Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Claro acá, Jesús le da la orden, ¿no? Ellos están obedeciendo a Jesús y están siguiendo el plan de Dios. ¿Ok? Y así lo hicieron. Se están obedientes. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento de tal manera que la barca se inundó y corría el peligro de naufragar. ¿Qué? ¿Obedeciendo a Dios te pueden pasar problemas? Por supuesto que sí. Esa es la idea de acá. Jesús, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No que lo voy a vencer, he vencido al mundo. Y ahí está el punto. Cuando esperamos que no nos pase ningún problema porque somos hijos de Dios, estamos esperando una mentira. Entonces no es lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Ahí estamos ahí. 24. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron, maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús se despertó y reprendió al viento y a las olas. Quietas. Y éstas se sosegaron y todo quedó en calma. Y Jesús le dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas les da órdenes y lo obedecen? Okay, la pregunta acá clave es, ¿dónde está tu fe? Justo a veces he escuchado gente que dice, si yo tengo fe, hoy día justo estábamos conversando con Rosy, alguien está expresando, yo tengo la fe, pero he tenido muchos problemas y circunstancias y bueno, ya no. La persona esa estaba esperando que todo le saliera bien a él y a su familia porque tenía fe. O sea, que todo le salía perfecto. Pero varias cosas que hacían no estaban bien y obviamente tuvieron resultados negativos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la fe de vosotros? Dice. ¿En qué apoyáis vuestra fe? ¿Apoyáis la fe en que todo salga bien? ¿Qué cosas le dije yo? Dije Jesús. Vamos al otro lado. ¿Qué están haciendo? Cumpliendo mi misión, están obedeciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes me obedecen, creyendo, van a llegar al otro lado porque yo se los he ordenado. ¿Dónde está vuestra fe? ¿En mi palabra o en las circunstancias? ¿Me entienden el versículo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿En mi palabra, dice Dios, o en las circunstancias? Fe, ¿a quién crees? ¿Al mundo? ¿A lo que está pasando o a lo que Dios te dice? Fuerte, ¿no? Bien fuerte. Pero igual ahí, aunque se lo dijo, no lo entendieron. ¿Quién es este? Que hasta los vientos y las aguas le da orden y lo obedecen. Ya habían visto muertos resucitados, ya habían visto curaciones, milagros y todo, y no entendían. Pero es normal. ¿Cuántos de nosotros seguimos cerrados para algunas cosas en nuestra vida? No estamos juzgando ni a los discípulos ni a los apóstoles, por favor. Personalmente pienso que si hubiera estado ahí, hubiera sido peor que todos ellos. Pero bueno. Después, arribaron a la tierra de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. En la otra traducción le dicen la tierra de los Gadarenos. Las traducciones son un poquito parecidas, pero bueno. Cuando él llegó a esa tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad de Gadarea que estaba endemoniado. Estaba poseído, dice en la otra versión. Hacía mucho tiempo que no se vestía, o sea, andaba desnudo, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Moraba alrededor de los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él y lanzó un fuerte grito y dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quién es el que le gritó eso? El endemoniado. ¿Pero quién le dijo eso? El demonio que tenía dentro, los demonios. ¿Sí? ¿Qué hace el demonio? Le reconoce que es el Dios. Le reconoce que es el Hijo del Altísimo. Le reconoce que es el Mesías. Le reconoce que lo puede sacar y votar. O sea, el mundo espiritual reconoce y sabe quién es Jesús. Lo que pasa es que no quieren hacerle caso. Son rebeldes, pero saben quién es y le tienen miedo porque saben que él puede hacer ciertas cosas que ahorita vamos a explicar. Te ruego que no me atormentes, dice.
Ok. Es que, ¿por qué dice eso? Es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo ataban con cadenas y grietes, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Una de las manifestaciones de ese espíritu endemoniado es que el pueblo lo amarraban porque los asustaba, pero él rompía las cadenas y se escapaba nuevamente. O sea, no podían mantenerlo en la ciudad tranquilo, encerrado en un sitio. Okay. Jesús en ese momento le preguntó, ojo, a la mayor parte de los endemoniados Jesús jamás le preguntaba nada, les ordenaba, le decía, cállate fuera. Este es el único caso que van a encontrar en que Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y vamos a ver por qué. Y el demonio respondió, Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Por si acaso, una legión romana son 4.000 personas, ¿ya? Son 4.000 personas. O sea, entonces era una cantidad muy grande de demonios. Y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. O sea, Jesús tenía el poder y dice, se van ahí al abismo, de ahí no salen. O sea, no me mandes ahí, no tengo nada que hacer, no, yo quiero quedarme acá, quiero poseer a alguien, quiero, no, eso es lo que quiero. No, por favor. Le rogaban a Jesús. Como allí había un gran hato de cerdos, acuérdense que los cerdos eran totalmente despreciados por los judíos, Gadarea no era tierra judía, estaba al costado, en una ciudad que correspondía a un pueblo no judío, un pueblo gentil. ¿Ok? Pero igual Jesús estaba haciendo milagros ahí. Había un gran hato de cerdos que pasían en el monte. Los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos y él les dio permiso. Dice, bueno, pues no puedo estar en una persona, que es lo que yo quiero estar, pero por lo menos llévame a un ser vivo por ahí. O sea, fíjense cómo se puede enviar espíritus a un ser vivo, pero no es un buen consejo hacerlo. Y ahorita vamos a ver por qué. Y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos y estos se lanzaron al lago por un despeñadero y ahí se ahogaron. O sea, botar un animal. Ahora, ¿Dios quería que se murieran todos esos animales? No creo. La idea más veo como, miren, si hacen eso, lo que van a tener es un problema muy grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Espíritu, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Entonces, tranquilos. ¿Sí? Ok. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. Fueron asustados, corriendo por todos lados. La gente de Gadarea salió a ver lo que había sucedido cuando escucharon esto, ¿no? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien había salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. O sea, todas las señales completas de normalidad, porque él siempre andaba desnudo, totalmente rayado, y moviéndose de un lado para otro. Estaba sentado a los pies de Jesús. ¿Qué cosa significa esto? Atento a la palabra de Dios, a lo que diga, hasta lo que respira. Si Jesús se movía, lo miraba, o sea, estaba ahí a sus pies. Y esa también es una actitud, fíjense. Jesús curó a 10 leprosos. 9 siguieron avanzando y uno regresó a agradecerle. Uno regresó a estar con Jesús. Muchas veces recibimos cosas de Dios y nos seguimos yendo, ya me curó. Y esta es la actitud. Ex endemoniado se sentó a los pies de Jesús, como debe ser. ¿Ok? Entonces, estaba sentado en su cabal juicio y tuvieron miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Si los demonios los había echado fuera, más bien debería decir, oye, qué bacán, claro, le mataron a los animales que iban a vender, pero ¿qué tuvieron miedo? Del poder. Y muchas veces nosotros, ¿a qué tenemos miedo? De Dios. ¿Qué queremos hacer? No, hacer como el mundo, seguir igual que siempre. Estos tuvieron miedo de que había una autoridad que les podía cambiar todo y ellos no querían que les cambiara nada. Ok, hay una pregunta en el chat. 4.200 hombres formaban una legión romana. Sí, bueno, 4.000 hombres. Gracias, Rosy. Seguimos. ¿Dónde estaba? Tuvieron miedo. 36. Los que habían visto todo esto, o sea, los que estaban pastando a los cerdos,
les contaron a la ciudad cómo había sido salvado el endemoniado, o sea, qué hizo Jesús con ese endemoniado y cómo se salvó, y que echó fuera a los cerdos y todas las cosas. Entonces, toda la gente de la región de los Gerasenos o Gadarenios le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Ok, miren, nuevamente repito, hay muchos cristianos, inclusive yo en momentos de mi vida, tenía miedo de lo que Dios me pueda pedir. Y si me pide esto, y voy a tener que dejar esto, y voy a tener que dejar lo otro, y uno se asusta o tiene miedo de lo que Dios le puede pedir, entonces mejor no me acerco mucho. Y si nos damos cuenta es lo mismo que estaban haciendo ellos. Le pidieron que se aleje de ellos. Cuando nosotros no aceptamos que Jesús entre en una área de nuestra vida, le estamos pidiendo que se vaya. La misma actitud que ellos. Y tenemos que aprender que estamos actuando mal, porque Dios es amor y lo que te va a pedir siempre es lo mejor, ¿no? Así que Jesús entró en la barca y se fue. 38. El hombre, de quien había salido los demonios, le rogaba que lo dejara estar con él. Pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Bien interesante, porque Dios tiene un trabajo diferente para cada persona y una misión diferente. La misión siempre es llevar la palabra y el evangelio. Esa es siempre la misión. ¿Cómo la vas a llevar y a dónde la va a llevar? Depende de Dios. ¿Qué quería hacer este hombre? Pucha, lo conoció a Jesús, dijo, yo quiero irme con él. Y Jesús le dijo, anda ya. En otras palabras, te necesito para que en este pueblo tú seas mi mensajero, tú lleves la palabra y esta gente pueda estar consciente de lo que ha venido a su... En este momento tienen miedo, pero cuando tú les cuentes qué cosas has sido liberado, qué cosas sentiste y cómo ahora eres libre, esa gente puede buscar a Dios y puede cambiar y puede entrar en el reino. ¿Sí? Entonces Jesús no lo estaba votando, le estaba dando una misión. O sea, era uno de sus comisionados para llevar el evangelio a otras partes. ¿Okay? Jesús no vota, pero los planes son diferentes para cada uno. Okay. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Regresó a Judea. Estaban, oye, otro va a ser un milagro, va a curación, etcétera, ¿no? Llegó entonces con esa multitud un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga o jefe de la sinagoga. Sinagoga es sitio donde se reúnen, ¿no? Y hay un montón de sinagogas, había un montón de sinagogas. Fuera del templo me refiero. Obviamente este era fariseo, porque las sinagogas lo dirigían fariseos. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa. Para un fariseo, ponerse a los pies de alguien es una señal de adoración. Entonces, él estaba reconociendo al Mesías, ojo, lo estaba reconociendo. Un fariseo jamás hubiera hecho eso. Entonces, claro, estaba desesperado porque su hija estaba enferma y quería que se cure. Pero podía haberlo pedido como muchos otros fariseos lo hicieron, pero no, él se postró a sus pies. Y ahora vamos a ver el milagro que Dios hace cuando tú te postras a sus pies. ¿Ya? Y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Mientras se dirigía a la casa de Jairo, inmediatamente vamos, la multitud lo apretujaba, o sea, todo el mundo estaba ahí alrededor, lo tocando, lo que sea. Una mujer, no una docena, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias ginecológicas y había gastado en médicos todo lo que tenía, ya se había quedado sin plata, sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. En los otros evangelios dicen que escuchó de él y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, sería salvo. Ese es en otro evangelio. O sea, dice, lo más chiquitito de él es tan poderoso que me puede curar. La intención era, esa era la fe de esta mujer. Lo mínimo que salga él me cura, porque él tiene todo el poder del mundo, ¿no? Ok. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante, su hemorragia se detuvo. ¡Pum! Al instante. ¿Oró por él Jesús? No. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos negaban haberlo tocado. Así que Pedro y los que estaban con él le dijeron, maestro, son muchísimos los que te aprietan, te oprimen, te están tocando. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que quién te ha tocado? ¿Ya? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Yo sé bien de que de mí ha salido poder. Esto es muy fuerte. Podemos estar de rodillas, podemos estar orando, pero si nuestro corazón no está tocando a Dios,
Puedes tocarlo por ritos, por rezos, por lo que tú quieras, pero tu corazón está, Señor, yo sé que tú eres la respuesta, tú eres la solución. No porque tengo intereses, sino tú eres, entonces lo estoy tocando. Yo tengo una relación con Él. Y al tocar lo que sale, poder de Él. ¿Y a dónde viene el poder? Hacia nosotros o hacia la persona por la que estamos orando, ¿correcto? Entonces dijo, alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, o sea, la descubrieron, había, en secreto estaba haciendo, se quedó curada, uy, me atraparon. Cuando vio que se dio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús. Otra vez eso es, te reconozco como mi Señor. Y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado, la historia de eso, y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo, hija, no le dijo mujer, le dijo hija. Está hablando como si fuera el padre ahí, ¿no? Hija, ya eres mi familia. Tu fe te ha sanado. Ve en paz. ¿Qué hizo esta mujer para que le diga hija? ¿Me entienden el asunto? Hija, le dijo. Nosotros decimos hija coloquialmente, no, pero acá fue la llamada de todas maneras. Es, has creído que yo tengo todo el poder para que con solo tocarme soy sanado. O sea, sabes quién soy, sabes que soy el Mesías y crees en mí y has invocado ese poder de mí. Tu fe te ha salvado, no solamente te ha curado, ve en paz. Ya lo tienes, ya no tienes que preocuparte, ve en paz. No más preocupaciones, no te worries. ¿Ok? 49. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga, Jairo, llegó a decirle, tu hija ya murió, no molestes más al maestro. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, no temas, no tengas miedo, tranquilo, solo debes creer y tu hija será sanada. Dice, tú me lo has pedido, yo te he dicho que sí, ojo, bien claro. Él le dijo para ir a orar por ella y dijo, sí, voy a tu casa por tu hija. Entonces ya Jesús ya le había dicho que sí, ya la promesa estaba hecha. Entonces, no es que cada vez que tú pides algo va a suceder exactamente no, pero cuando Dios ya dio la promesa, se va a cumplir. O sea, cuando Dios ya lo determinó, ya se va a cumplir, ¿sí? No temas, solo debes creer, mantente en la promesa que yo te he dado y tu hija será sanada. O sea, porque si no vamos ahora juntos en unidad, no va a ocurrir. Porque si ya no vengas, no se va a sanar, ¿no es cierto? Mantente, debes creer, debes mantenerte firme. 51. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo, Juan y los padres de la niña. ¿Por qué no dejó? Y esa es una pregunta que muchos han hecho. Y una de las respuestas es, cuando tú oras y estás en un momento con toda la gente en el mismo espíritu, el mismo corazón, entonces dice que uno puede perseguir a 1000 y dos hacen huir a 10,000. Hay poder en la oración unida, cuando están en un solo corazón. Ese es el simbolismo ahí de orar en un solo corazón para que se haga el milagro que Dios quiere, ¿no? Entonces, solamente ellos y los padres de la niña. 52. Todos estaban llorando, ¿no? Y se lamentaban por ella. Pero él les dijo, no lloren, que no está muerta, sino dormida. Interesante, interesante. Para todos estaba muerta. Pero dice, no está muerta, está dormida. ¿Estaba muerta físicamente? Sí. ¿Por qué Jesús dice que estaba dormida? Es las resurrecciones que Jesús hace, no va, o sea, los tres que resucitó no eran que ya estaban al otro lado, sino que estaban en un intermedio esperando que Dios lo curara. Por eso estaba dormida. Es la única explicación, porque si no Jesús estuviera mintiendo. ¿Cuándo Jesús miente? Jamás. Le está diciendo, no está muerta, sino dormida. Oye, ¿qué pasa? ¿Me entienden? O sea, era un estado especial que Dios lo había puesto así para eso. Ok. Sino dormida. La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta. ¿Correcto? Ya. Pero él la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo, Talita Kumi, que significa niña, levántate. La niña volvió a la vida. O sea, sí estaba muerta, en otro sentido. Y enseguida se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer.
Suena raro. Le hizo un milagro, pero primero, dale de comer. La niña estaba enferma, hacía un tiempo, ¿no es cierto? Entonces estaba muy debilitada. O sea, se ha recuperado. Lo primero que necesita es alimento para recuperarse, comer físicamente. Igual podemos verlo desde el punto de vista espiritual. Cuando salimos de un asunto espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Un problema espiritual, comer más la palabra. Comer más la palabra. ¿Ya? Para simbolismo ahí. Sus padres estaban, ¿qué? Atónitos, asombrados. Pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Ok, algunas personas explican esto, no está muerta sino dormida, por diciendo que Jesús no quería todavía revelarse como el, ¿cómo se llama? Como el Mesías y que hablaran mucho de él. Entonces, si resucita un muerto iba a ser una señal demasiado notoria. Tanto es así que cuando Lázaro resucitó y estaba 4 días muertos y fue noticia en Jerusalén, ahí decidieron matarlo a Jesús. Lo dice cuando leemos el Evangelio específicamente en ese capítulo, en la parte de la muerte de Lázaro y resurrección. ¿Sí? Entonces algunos dicen, bueno, es por esto que Jesús dijo la otra cosa. No puede ser, porque Jesús no miente, jamás. Puede que no te diga las cosas por el momento, porque te las está guardando para después, pero mentir, no. Entonces, la mejor interpretación es dormida, es eso. Ahora, mucha gente interpreta, por ejemplo, ya están durmiendo, o sea, el que fallece está durmiendo, y lo trauman como que no tienen ninguna conciencia hasta que vean la resurrección. Pero Jesús fue muy claro en un pasaje cuando cuenta sobre la historia de un rico y un pobre, que el pobre mendigaba, se murió y el rico se murió ese mismo día, y los dos estaban uno en un lado positivo y un lado de castigo, y el que estaba en el lado de castigo hablaba con Abraham y hablaba con el otro, tráeme y hablaban entre ellos. ¿En qué momento estaban dormidos? O sea, hablaban dormidos y se comunicaban. No, pues. Entonces Jesús estaba diciendo que no estamos en el mundo espiritual así en coma. No, eso no existe. Jesús, por eso dio 2 ejemplos Jesús sobre eso. Entonces estamos ahí. El otro ejemplo, para mencionarlo, es cuando Jesús dijo, erráis, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que están vivos. Y luego cuando habló con Moisés y Elías estaban vivos. Cuando habló con ellos, no estaban muertos, no estaban durmiendo. ¿Sí? Y también vemos en Apocalipsis, cuando vemos los espíritus que habían fallecido, estaban hablando con Dios y reclamando cosas también. Ese es un tercer ejemplo, por si acaso. Pero no hay ese dormir, ¿ya? No hay que te quedas dormido. Eso es una mala enseñanza. Jesús no habla a la inversa, habla que están despiertos. Entonces, esta palabra dormida es una forma de emplear para decir, primero para que los otros no fuera tan notorio, pero al mismo tiempo que ese mundo espiritual no estaba muerta, ¿no? Estaba en el otro lado, pero no muerta, ¿no? Digamos, algo así parecido. Ok, gracias, Señor. Entonces dejamos de compartir y paro de grabar.